En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¡Ay! ¿Qué decir lo que era? Es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es, que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Hola, buenas, espero que estén muy bien. Sí, el video de esta ocasión es sobre la era experimental. Originalmente tenía pensado incluir la era experimental con el video de la era del Renacimiento, pero si lo hacía iba a ser muy largo. Y no quería editar de nuevo un video de 1 hora y algo. A pesar de que la edición que hago es demasiado simple como tal, pero igual es latero. Es latero que quieras hasta las tantas de la madrugada editando. Y sobre todo esperando que se renderice bien el video. Pero en fin. En esta ocasión vamos a hablar de la era experimental de Disney, la cual es para muchas personas donde están las películas más infravaloradas del estudio. Para mí, tiene un encanto esta era, pues se experimenta de muchas maneras, sobre todo jugar entre ese 2D, 3D medio extraño. Así que todas las películas que van a salir acá son obras de arte, no, pero sí tienen ese encanto. Así que iniciemos. Iniciamos con una secuela que para mí, en términos de música, se me queda un poquito corto, pero en términos de animación no es mejor que la original, pero le hace un poco la competencia. Y me refiero a Fantasía 2000, con técnicamente 2 villanos fijos como tal, y uno del que puedo tener muchas dudas si es que agregarlo, pero igual lo hice. Iniciamos con Jack in the Box. ¿Cuáles son los crímenes de este personaje? Bueno, primero es violento, segundo tiene un intento de asesinato, y tercero tiene una obsesión por una bailarina. A ver, como tal, es un personaje del cual todos sus crímenes recaen en el hecho de que está obsesionado con una mujer en este aspecto, una bailarina de ballet, que no sabemos si es que ve todos los días o si se obsesiona desde un día para otro. Y hace todos estos actos violentos en contra de un soldadito de plomo por la obsesión hacia ella. Me recuerda mucho al personaje de Gastón en ese aspecto y un poquito levemente a Rono. Así que si lo tengo que castigar, tiene que ser la lujuria. No es un violento en sí, debido a que todo su pecado recae en la obsesión por esta mujer. Así que es un lujurioso. Luego, tenemos a los flamencos presumidos, cuyos crímenes son violentos, molestan al flamenco con yoyo y se enojan con el flamenco con yoyo. Este es el personaje en cuestión que me hacía dudar si es que incluirlo o no, pero igual lo quise incluir. A pesar de que su mayor crimen y pecado dentro de todo esto es que molestan y son agresivos con el flamenco del yoyo. Pero de por sí no son malos, o podría juzgarse que son medios malos, pero no son pecadores de tomo y lomo. Por ende, si tuviera que castigarlos en el infierno, no los llevaría a violencia, no, pero sí les podría llevar a algo que sí presentan bastante en su segmento, que es la ira. A pesar de que intentan como corretear al flamenco con yoyo, son más iracundos por la actitud de este, así que yo los llevaría al círculo de la ira. Y por último tenemos al ave de fuego. ¿Cuáles son los crímenes de este ser? Primero, destruyó la naturaleza, es un asesino de la naturaleza. Y tiene un intento de asesinato que no sé si contarlo como tal porque son fuerzas opuestas, pero digámoslo que sí, malamente, ¿ok? Como bien dije, es extraño porque este ser de por sí no es malo, ya que es la fuerza misma de la naturaleza, es la muerte, es la representación de la muerte y del siglo de cambio. Si tuviera que castigarlo, no lo castigaría directamente, no sería alguien que tiene que sufrir un pecado. Sin embargo, aprovechando la idea de que este es un ser muy superior en ese aspecto a todo lo que ya sabemos, me encantaría dejarlo y hacer que combine con la estética de alguno de los círculos del infierno y en particular con la lluvia de fuego en el anillo interior de la ciudad de Dite, para castigar a los violentos que atentan contra la naturaleza. Sería maravilloso. Aprovechando que estoy en Fantasía 2000, tengo que aprovechar de incluir un villano que no introduje en Fantasía como tal, porque se me olvidó sencillamente, y fue el dios Vulcano. Pero no voy a entrar en mucho detalle como en un listado de crímenes,
y voy a ser directamente su juzgado. A pesar de que participa en el ataque que genera Zeus, es un dios. Entonces, como todo dios que ya planteamos en esta saga, va a ir a parar al limbo. Luego sigue una película que personalmente hizo nacer mi amor por ciertos animales de la prehistoria, y mucho antes de la aparición de los mamíferos también, y me refiero a Dinosaurio, que como tal, no sé si considerarlos villanos, pero yo conté 4, y de hecho iba a contar 5 porque quería incluir a Brutón. Sin embargo, preferí no incluirlo por temas de que el personaje en cuestión, si bien se redime, Brutón no era más que un, y digámoslo en chileno, es un Perkin. Entonces no es como un personaje que digamos ya este es malo por naturaleza. No. Es un personaje que sigue la corriente del villano técnicamente, de Kron. Pero entonces pasemos con los castigados mejor, ¿ok? Primero tenemos al Oviraptor. ¿Cuáles son los crímenes de este Oviraptor? Es un goloso. Bueno, un glotón, pero ustedes me entienden. Y es un ladrón. A ver, son dinosaurios y por ende son animales. Es lógico que tengan que matar y robar por comida. Por ende, más que juzgarlo como un pecador más, prefiero que sea el castigo de alguien más. Sobre todo porque este tipo de dinosaurios, como se ven en la película, tanto los Oviraptor como los Velociraptor, como los Carnotauros, pareciera que más no piensan, a pesar de que tienen que tener cerebro, evidentemente porque están vivos, no raciocinian con él, a diferencia del resto de dinosaurios. Por ende, prefiero enviarlo a la gula antes que enviarlo a la Borgia de los ladrones. Luego tenemos al Velociraptor. ¿Cuáles son los crímenes de este dinosaurio? Bueno, primero es glotón, segundo tiene un intento de asesinato y tercero tiene un asesinato. Más o menos al igual que los Oviraptor. Atacan por querer comer. A pesar de que igual uno podría juzgar de que tienen cierta fijación con el grupo del protagonista, hay que tener claro que es el hambre quien gobierna este tipo de seres. Entonces, no es un violento, es más un glotón. Por ende, yo lo voy a enviar a la gula. Luego tenemos a el Carnotauro, o los Carnotauros. Ahí podemos verlo como quieran ustedes. Cuyos crímenes son asesinos, tienen un historial de intentos de asesinatos y son glotones. A diferencia de los dinosaurios anteriores, estas grandes bestias sí pareciera que tienen más un interés por matar antes que comer. Pareciera que les gusta la violencia. Y de hecho, en la película se aprecia ese tipo de situaciones. Así que si es por mí, van a ir al círculo de la violencia. Ahora, ¿a qué sector del círculo? Y si es que van como pecado, si es que van como castigo o si es que van como castigado. A ver, considerando que la película como tal se sitúa en una era de dinosaurios y pequeños mamíferos, entonces lo correcto sería decir que se están atacando entre pares. Por ende, yo lo podría llevar al Flegetonte antes que al desierto ardiente, pero es igual debatible debido a que es la naturaleza animal la que estamos evaluando. Yo lo llevé al Flegetonte, pero estoy de acuerdo igualmente que puede ir al desierto ardiente. Ahora la pregunta, ¿castigo o castigado? Como bien planteamos, a pesar de que es un animal que pareciese que no piensa, sí tiene cierto interés en querer causar daño. Por ende, yo lo interpreto como que el dinosaurio le gusta causar muerte, y si ese es el caso, él tiene que ser un castigado. Por último, tenemos a Kron, técnicamente el verdadero antagonista de la película. Ok. ¿Cuáles son los pecados de Kron? Primero, es violento, segundo, es iracundo. Y con este personaje yo la vi muy difícil para poder castigarlo, ya que su testadurez es muy grande, es inmensa. Sin embargo, es de constantes amenazas y es muy brusco para actuar. Así que llevarlo al circo de la ira, para mi juicio, no es correcto,
sino que lo correcto sería llevarlo al círculo de la violencia, y en este caso, como son dinosaurios en sí, y este es mucho más consciente que los canotauros, prefiero que sea castigado en el flegetonte. Y sí, es un castigado, no un castigo, porque él piensa. Luego tenemos la película con la que más me he reído de tanto esta era como en general de Disney. Me refiero a Las locuras del emperador. Con, no sé si decir 4 villanos, 5 villanos. Creo que voy a ir explicándolo mejor con los personajes. Y de hecho partimos con un personaje que ni siquiera sé si es catalogarlo como villano, y es Bucky, cuyo gran crimen, que de hecho sí tiene feos, son el intento de asesinato y delató a Cusco. A ver, esta ardilla lo que más mal hizo fue intentar matar a Cusco a manos de los jaguares. Ese es su gran mal. Y su segundo mal, que es un poco más leve, pero sigue siendo maldad, es que delató sobre Cusco ante 2 criminales en potencia, que serían Isma y Kronk. Así que hay que decir que esta ardilla es rencorosa. Y de hecho es demasiado rencorosa, sabiendo que Cusco con suerte le tiró la bellota y se burló un poco de ella. Pero bueno, la pregunta es ¿dónde castigarlo? Según yo, debe ser castigado obviamente en el anillo interior de la ciudad de Dite. Y es un castigado, no un castigo, debido a que las interacciones humanas que posee el personaje son Cusco, Kronk e Isma. Así que no es como suficientes interacciones para decir que la maldad del hombre lo ha corrompido. La ardilla es así. Así que para mí es un castigado en el anillo interior de la ciudad de Dite. Luego tenemos a estos, y estos sí se pueden considerar ya más villanos, los jaguares, cuyo crimen fue el intento de asesinato del emperador. A ver, como tal, estos jaguares atacan porque fueron provocados tanto por Bucky como por Cusco. Sobre todo por Cusco, que fue un grito bastante fuerte el que se pegó en ese momento. Así que voy a pasar rápido de ellos y decir de inmediato que se van a ir al anillo interior de la ciudad de Dite para que sean castigados. Nada más. ¿Y por qué castigados y no castigo? Porque al fin y al cabo... No, mejor dejémoslo como castigo, porque al fin y al cabo ellos no reconocen a Cusco como una llama. O sea, perdón, como un humano, sino que lo reconocen como una llama. Como tal, y que los despierta del sueño. Así que, a diferencia de Bucky, que estos jaguares sean castigo de alguien más. Luego tenemos a los guardias transformados, cuyos crímenes son la violencia y la traición. Estos fueron los primeros Terians de Perú. Ya, ahora sí, dejémoslo de lado las bromas. Considero que todos estos guardias, a excepción del buey, son traicioneros. Pues a pesar de que ya están transformados y por ende deberían saber que tanto sus voces humanas se mantienen y la voz de la llama parlante tiene que ser la de un humano, por algo lo pueden entender. Y que de hecho debiesen saber que es la voz del emperador, porque aunque no lo veamos en la película, sabemos que Cusco le encanta hablar en general. Así que deberían reconocer el tipo de gritos y el tipo de voz que tiene Cusco. Pero solamente obedecen a Isma. Ahí está el detalle. ¿Y por qué digo que son... y por qué hay más pruebas de que son traicioneros antes que son violentos? Porque creo que en algún momento dice en la película que al parecer nadie en el palacio extraña a Cusco. Lo cual es lógico, porque al fin y al cabo Cusco era vanidoso. Pero bueno, los guardias que debiesen serle fiel al emperador como tal, si descubren que el emperador que debiese estar muerto está vivo, ¿por qué lo atacan? Las órdenes de Isma podría ser una buena opción, sí. O lo otro porque nunca tuvieron respeto por el emperador. Y por ende, ¿dónde debería llevarlos? No sé si dejarlos en Antenora, en Ptolomea o en Judeca. De Judeca, por lo general lo tengo reservado para tipos de pecadores que atentan directamente contra Dios. A pesar de que en el poema se le castiga a aquellos que castigan a sus maestros, en ese aspecto, considero que Ptolomea es más una opción correcta, debido a que es el faraón, es el emperador quien decide qué guardias deberían estar contratados o no. Por ende, este tipo de personajes, si incumplieron alguna norma dentro del código de guardia, que es atacar al emperador, lo hicieron. Y el emperador, que alguna vez fue quien los contrató, porque no creo que Isma sea quien los contrate, lo están atacando. Así que para mí van en la traición en el sector de Ptolomea. Luego tenemos a Kronk, cuyos crímenes son el intento de asesinato, el engaño, es un adulador y es un hipócrita.
Para mí este es el personaje que más me da pena juzgarlo, porque a pesar de todo él es un tonto que obedece a Yzma. Su criterio de maldad y bondad, a pesar de que existe en la película, porque por algo tiene al Kronk Ángel y al Kronk Diablo, es la de un tonto. ¿Y dónde debiese ser castigado entonces? Evidentemente en el limbo no. Pero tiene que haber algún círculo donde su castigo no sea tan terrible. Y, considerando en base a lo que voy a decir, decidí enviarlo a la Volgia de los Hipócritas. ¿Y por qué? Primero, Kronk juguetea con Kuzco. Después, cuando Yzma se queja de Kuzco, Kronk la apoya. Cuando Yzma le sugiere a Kronk que deben matar al emperador, Kronk está de acuerdo. Cuando invitan a Kuzco a cenar, Kronk se porta de manera amable con él. Cuando Yzma le dice que tiene que deshacerse de Kuzco, Kronk lo hace en un principio, tiene la intención de dejarlo caer por la cascada, y sin embargo lo duda, porque su moral evidentemente afecta. Así que decide llevárselo lejos de allí, pero por accidentes termina en la carreta de Pacha. Kronk le miente a Yzma y después cuando supuestamente Yzma le saca como en cara de que por fin se murió el emperador Kuzco, Kronk empieza a dudar de sus acciones y termina confesando todo. Para mí, Kronk, como es muy tonto, no sabe diferenciar a qué bando servirle. Y por eso termina yendo a donde más calienta el sol en ese aspecto. Y de hecho por eso al final es perdonado. Así que, para mí, Kronk es un hipócrita. Y que tenga que sufrir con los capuchas de plomo, sí. Pero teniendo en cuenta como el tipo de personaje que es, y que con el que me río mucho, considero que este es un pecado no tan terrible para él. Y por último tenemos a Yzma, cuyos crímenes son la traición, el engaño, el intento de asesinato, la violencia y el maltrato animal. A ver, Yzma es icónica, yo no voy a negar eso. Tendrá muchos pecados y por ende muchos lugares al que ir, pero eso no le va a quitar la iconicidad. Ahora, ¿dónde la voy a enviar? La violencia no, evidentemente no. Es demasiado mala incluso para allí. El fraude podría ir a la Volgia de los fraudulentos, perfectamente. Pero, considero que enviarla a la traición sería correcto. ¿Y en dónde? Como tal, ¿en dónde? ¿Antenora podría ser una buena opción? Sí, porque al fin y al cabo ataca al emperador y termina afectando a toda la nación. Pero las cosas que pasaban en el palacio no se repercutían en el resto de las aldeas bajo la administración de Yzma. Con la administración de Kuzco sí pasaba esa situación. Así que Antenora descartado. ¿Podría ser Judaica con esta situación de la que se traiciona al maestro o de quien alguna vez le dio la mano de comer? Sí, perfecto. Podría ser. Pero es más Kuzco quien debe muchas cosas a Yzma más que Yzma que le deba a Kuzco. A pesar de que Yzma tenía trabajo porque Kuzco lo decía, el mismo Kronk le confirma a Yzma cuando se empieza a quejar de Kuzco que ella le dio todo a él. Entonces, ¿en qué círculo de la traición nos queda? O sea, perdón, ¿en qué sector de la traición nos queda? En Ptolomea. Después de todo, termina siendo Kuzco, dentro de todo, quien le sigue permitiendo que trabaje allí. Y al final de todo, Yzma se quiere vengar de Kuzco porque la dejó sin pega. Así que a Ptolomea los pasajes Yzma. Luego pasamos a la película más aclamada por la gente y por la que muchos aclaman de que es la más infravalorada de todas. De hecho, es tan infravalorada la película en ese aspecto por la propia Disney que su princesa no forma parte, o por lo menos no está referenciada en el club de princesas Disney. Y me refiero a otra película nada más y nada menos que Atlantis. Con 3 villanos. Y voy a decir 3 villanos porque, bueno, debería decir 2, pero técnicamente digo 3 porque hay uno de ellos que no es un villano como tal. Hay 2 que sí lo son. Y de hecho el resto del equipo de la expedición no lo voy a contar porque se arrepienten bastante bien. Y de hecho como que igual les pesan la culpa antes de tiempo. Así que iniciemos con los villanos. Primero tenemos a Leviatán, cuyos crímenes son la violencia y el asesinato. Este es el personaje del cual decía no saber si considerarlo como villano o no. Bien,
Primero, este es el guardián de Atlantis. Así que este personaje en cuestión está programado para atacar y asesinar porque tiene que defender su pueblo. Por ende, ¿dónde iría? Si bien yo podría decir que se vaya al Flegetonte como tal o que vaya al desierto ardiente, preferí llevarlo al Círculo de la Ira para que custodie el río. ¿Y por qué lo digo? Si por ejemplo en el video pasado dije que estaba Cetus, porque dentro de todo es uno de los pocos lugares con agua que tiene el infierno. No creo que la sangre sea un buen líquido para navegar. Luego tenemos a Helga Sinclair, cuyos crímenes son la traición, el intento de asesinato, la violencia y la avaricia. Helga, quien de alguna u otra manera se redimió, digámoslo así, porque de hecho criticó bastante al general Tiberius, ella ya sabía que iba a la expedición. De hecho, en uno de los momentos como que le habla al general y le dice así como: hay personas, nos va a costar el plan. Pero siguieron continuando con este plan de sacar dinero. Personalmente, antes de siquiera condenarla a la violencia o a la traición, porque ella se redime de alguna manera, prefiero enviarla a la avaricia, ya que eso fue el motor de búsqueda de prácticamente todo el personal. Así que a la avaricia nomás. Luego tenemos a Lyle Tiberius Rogue, cuyos crímenes son la traición, el intento de asesinato, la violencia, el asesinato y la avaricia. El sargento Tiberius Rogue es un bastardo desde principio a fin. Y de hecho es un bastardo muy desgraciado, porque en un principio tú no crees que él es un traidor y que sería capaz de cometer crímenes, porque se presenta todo formal y que está contento de expedicionar con el nieto del señor Touch. Sin embargo, bastó una sola escena para hacerlo caer como personaje. Y sí, me refiero a cuando llegan a Atlantis y esperan a Milo y a la princesa afuera del agua, con rehenes. Así que su pecado es mucho más alejado de la avaricia, mucho más alejado de la violencia, inclusive del propio fraude. Él es un traicionero. Por ende, tengo que llevarlo a alguno de los círculos. Como ya bien dijimos, en Antenora y Judeca hay situaciones particulares para ingresar, así que a Ptolomea tiene que ir. Al fin y al cabo, él fue contratado por el abuelo prácticamente para hacer este tipo de expediciones y rompió su pacto. Luego continuamos con la película hawaiana por definición en Disney, que es Lilo y Stitch, con solo 2 villanos. Y de hecho son villanos que... A ver, nosotros sabemos que uno de ellos se redime y el otro en la secuela se vuelve bueno, pero como bien dijimos en un principio, estamos considerando solo esta línea de sagas. ¿Ok? Primero iniciamos con Jumba Yugiba, cuyos crímenes son jugar a ser Dios y el intento de asesinato. A ver, Jumba, de hecho, más que Jumba, a pesar de que se redime al final, me consta que él tuvo un historial de crear vida. De hecho, si existe el 626, técnicamente han existido 625 experimentos antes que él. Así que eso es un pecado gravísimo. Y más encima, a pesar de que en ese universo está permitido crear vida, él lo hace de forma ilegal. No le importa la ética ni nada, solamente le interesan los resultados. Por ende, antes de siquiera considerarlo como un violento, preferí considerarlo como un hereje, ya que a él le da igual las implicaciones éticas de la creación de la vida de forma natural. Así que este personaje niega la inmortalidad del alma porque prácticamente la puede crear en un tubo de ensayo. Y por ende, para mí eso es un pecado que debe estar antes de la ciudad de Dite, en la herejía. Y luego tenemos al villano Gantu, cuyos crímenes son el intento de asesinato, la violencia y el rapto del hilo. A ver, para mí Gantu es un personaje violento que irrumpe reglas, las tuerce, las quiebra. Y sobre todo son reglas muy especiales porque son las reglas de esta comisión galáctica donde él trabaja. No traiciona a su institución como tal, pues no atenta contra ellos, pero sí rompe sus reglas. Para mí, Gantu es un violento antes que un traicionero en ese aspecto, y por ende tiene que ir a algún círculo, o sea, a alguno de los anillos de la ciudad de Dite. ¿A cuál de ellos?
Podría ser flejetonte, podría ser. Sin embargo, yo considero que debe ir al desierto ardiente debido que atenta contra diversos tipos de vida, tanto como la de Lilo como la vida artificial que tiene Stitch. Así que, bajo esa lógica, que vaya al anillo interior de la ciudad de Dite. Luego continuamos con la segunda película más infravaloradas para muchos, y para mí es como el One Piece barato. Y me refiero a otra cosa más que el planeta del tesoro, con varios villanos. Bueno, realmente son 3 villanos, pero debería haber dicho varios villanos, ya que existe una gran tripulación pirata. Sin embargo, y lo voy a decir más abajo, voy a considerar solamente uno de ellos para representar a toda esta banda de piratas. Ok. Primero iniciamos con Scrooge, que es el representante de esta banda pirata. Ok. ¿Cuáles son los crímenes de este personaje? Es un traicionero, es un asesino, tiene un historial de intento de asesinato, es un ladrón y es avaro. En general, todos estos piratas, tanto John Silver incluido, comparten pecados similares. Ok. Y por ende podrían ir a varios círculos al mismo tiempo. Sin embargo, considero que es la traición uno de los aspectos más viles de estos personajes. ¿Y por qué lo digo? Porque se hicieron pasar por civiles para ser contratados, y una vez ya cerca del planeta del tesoro, se amotinan. Por ende, rompen este trato de invitación, de este trato de trabajo como tal, por avaricia. Y en ese aspecto, si hay que castigarlos por irrumpir esa palabra, tendrían que ir a Toromea a sufrir la traición. Luego tenemos al capitán Nathaniel Flint, cuyos crímenes son el robo, la avaricia, el asesinato y la violencia. Es el responsable de toda la película. Y aún así muere como un pecador, y de hecho desconocemos muchos de sus actos. Pero hay algo que sí o sí estamos seguros, y es el mayor ladrón de toda la galaxia. De eso no hay duda. Y por ello, antes que juzgarlo en la violencia, preferí juzgarlo en el fraude. ¿En cuál Volgia? Obviamente la de los ladrones. ¿Se pudo haber quedado, por ejemplo, en la avaricia? Sí, pero consideraba que ser ladrón era mucho más delito que ser simple avaro. Y luego tenemos a John Silver, cuyos crímenes son la traición, el intento de asesinato, el robo, la avaricia y el asesinato. A ver, John como personaje en sí me es increíble, es muy bueno, demasiado profundo en su construcción. Por ende, analizarlo es difícil, y sobre todo sabiendo que él se redime de alguna manera al final de la película. Por ende, castigarlo en la traición junto con el resto de piratas, o castigarlo en la Volgia de los ladrones, para mí es mucho pecado para este personaje. Así que preferí que fuera con los avaros. Tirar piedras no es tanto pecado en comparación a lo que hicieron otros piratas. Luego tenemos la película con la historia de venganza por definición, que es Tierra de Osos, que de hecho en un principio no iba a considerar villanos, pero después lo pensé y dije, ya, vamos a incluir solamente un personaje que se porta medio mal, ok. Y ese personaje es Denai, el cual su crimen es el intento de asesinato, la violencia y la ira. Como tal, Denai, a pesar de todos estos pecados, no era una mala persona, no es un ser humano vil. De hecho, él con el tiempo se vuelve el anciano sabio de la tribu. Así que juzgarlo no tendría sentido. Sin embargo, hay un episodio en el que, como tal, Denai se le consume la venganza. Si tuviera que condenarlo en ese aspecto, por algo que no sea la herejía, porque evidentemente no conocen a Cristo, y aunque pudo haberse quedado en el limbo como un pagano virtuoso por su futuro, decidí enviarlo a la violencia, al anillo interior de la ciudad de Dite, para ser castigado en el desierto ardiente. Pero yo más me inclinaba para llevarlo al limbo. Luego nos vamos a un western medio raro, pero para mí es exquisito el western. Y me refiero a Vacas Vaqueras, con 4 villanos. Y sí, digo 4 porque a pesar de que sé que hay un grupo de ladrones allí, los cuento como solo uno. Iniciamos con los hermanos Willy, cuyos crímenes son ladrones, tienen un intento de asesinato, son violentos. Este trío de hermanos, siendo muy tontos pero muy divertidos al mismo tiempo,
saben lo que es el robo. Por ende, tienen un pecado y por conclusión estos cuadreros tienen que ir a la orgía de los ladrones en el círculo del fraude. Luego tenemos al señor Weasley, cuyos crímenes son la avaricia y el tráfico de animales. A ver, este enano como tal busca vacas para su tráfico, obviamente, no sabemos con qué fines, pero los trafica claramente. Y pensándolo bien, la pregunta sería ¿en dónde va? Ya que si trafica animales, atenta contra la creación de Dios y eso lo vuelve un violento. Sin embargo, él pareciera que se inclina a este tipo de vida por el dinero fácil, lo cual lo vuelve un avaro. Y bajo esta disputa decidí enviarlo a la avaricia, debido a que como no sabemos qué tipo de destino tienen las vacas que roban con Alameda Slim, preferí dejarlo en la avaricia. Luego tenemos a Rico, cuyos crímenes son: es un violento de tomo y lomo, a él se le conoce por ser demasiado exagerado a la hora de buscar villanos. Es un mentiroso, es un traidor y es avaro. Para mí, Rico fue un golpe de dolor, pues él es un traidor. Siempre lo presentaron como el vaquero más genial de entre el oeste. Era un cazarrecompensa solitario muy bueno. Pero la avaricia lo consumió. Y por ello terminó trabajando con Alameda Slim. Así que, para mí, antes de que él sea enviado a la violencia, él es un avaro cualquiera. Así que, a la avaricia, a pagar sus crímenes. Por último, tenemos a Alameda Slim, cuyos crímenes son la avaricia, el robo, es violento y tiene un intento de asesinato bastante bueno. Es el hombre con el mejor falsete de todo el oeste, sin duda alguna, y solamente busca la venganza contra los terratenientes que le dijeron que no cantaba y que su falsete era feo. Bien, este personaje, dejando de lado su increíble voz, tiene que ser castigado. La pregunta es: violento, avaro, ladrón. Muy violento como tal no es, a pesar de que sí es vengativo, pero muy violento en sí no es. ¿Podría ser avaro? Podría ser, pero a él, más que generar dinero para poder comprar los terrenos, le interesa más atacar a los terratenientes donde más les duele, en el ganado. Y por ende, lo que mejor sabe hacer es robar. Así que yo lo envío a la Bolgia de los Ladrones. Luego tenemos a la película más estúpida posible y por ello hay que volver a verla. Y me refiero a Chicken Little, que solamente tiene 3 villanos. 2 de ellos son como muy dudables. De hecho, los 3 son dudables. Mejor lo avancemos, ok. Primero tenemos a Foxy Odiosi, cuyo crimen es ser agresiva. A ver, a pesar de que ella sufre una pérdida de memoria importante en la película, claramente su vida antes de esta pérdida de memoria fue fastidiar a los ñoños, que en este aspecto es el grupo protagonista. Así que para mí ella tendría que caer en el flegetonte. Sin embargo, hay un detalle importante. Ella es una niña. No tiene sentido castigarla en el infierno sabiendo que es solamente una niña, que se comporta como niña. Malcriada, obviamente, pero sigue siendo una niña. Por ende, aún consciente del pecado que ella comete, que es la nada misma, pero aún consciente de ello, decidí enviarla al limbo, pues la podemos considerar como una infante sin bautizar. Luego tenemos a los aliens como tal. No voy a incluir a los papás, pero sí a los aliens de la película, que, digámoslo, son violentos y se dedican a robar bellotas. A ver, ellos en sí no roban las bellotas, pero tampoco son violentos todos estos aliens, sino que son violentos porque los papás del pequeñito lo piden. Así que enviarlos a una bolgia de ladrones sería correcto. No, enviarlos a la violencia sería correcto. 50-50. Pero yo sí los voy a enviar a la violencia dentro de todo porque es lo que más muestran en la película. Por ende, que se vayan al flegetonte a ser castigados y listo. Y por último tenemos a Bok Gallo, que en sí no es un villano, pero vamos a intentar de leer lo que ha hecho el personaje. Tiene maltrato infantil, sobre todo psicológico, con Chicken Little y es un hipócrita. Aquí, a diferencia de Lady Tremaine, por ejemplo, en el video pasado, o la Reina Malvada en el primer video que hice,
Yo me imagino que su falta de compromiso con su hijo es lo difícil de ser viudo. Además de que Chicken Little de por sí es un hijo problemático. Pero aquí hay algo importante. Buck es el papá de Chicken Little. No tiene sentido que no lo apoyes en el tipo de cosas que él quiere hacer y después empezar a creerle cuando ves que el fin del mundo está ocurriendo como él dijo. Enviarlo al flagetonte sería mucho, de hecho, mucha tortura para alguien que no lo merece dentro de todo. Y a pesar que en la espiritualidad el fraude es mucho peor que la violencia, considero que mejor castigarlo siendo un hipócrita, que sufra el peso de la capa por no haberle creído a su hijo y simple. Luego llegamos a una de las películas más paradójicas posibles, pero muy reflexiva al mismo tiempo. Y me refiero a La Familia del Futuro, con solo 2 villanos. Sí, voy a contar solo 2. Primero tenemos a Michael Goof Jagubian. Por lo menos la versión del futuro que quiere vengarse de Louis. Ok. ¿Cuáles son los crímenes? Primero, es un ladrón. Tiene historial de secuestro. Tiene un historial de intento de asesinato. Es un violento. Controla la voluntad de las criaturas usando mini toys. Para mí este personaje es muy difícil de juzgarlo, pues esta versión en teoría proviene de un futuro donde Goof fracasó en la vida. Pero sabemos que si el futuro se corrige mediante las acciones del pasado, entonces Goof se tiene que corregir. Y de hecho debería haber pasado eso. Así que vamos a castigar a este personaje llevándolo al flejetonte, porque al fin y al cabo es la venganza lo que él más quiere en contra de Louis, antes que llevarlo a la bolsa de los ladrones. Y por último tenemos a Doris, cuyos crímenes son la violencia, el intento de asesinato, el asesinato como tal y el control de la voluntad. Voy a contar como tal a esta versión y no a su versión mini, porque la mini Doris funciona con control remoto y esta es de libertad total. Ok. Pero sí hay un detalle importante con este personaje, y este es un robot o una inteligencia artificial. No tiene sentido castigarlo porque no tiene alma. Sin embargo, comete crímenes por voluntad propia, posiblemente debido a una falla en el sistema, pero los comete. Entonces, de que comete pecados, lo hace. De que no tiene alma, no la tiene. Sin embargo, sí la vamos a poder juzgar. Sí vamos a poder hacer que se sienta castigada en el infierno. ¿Y a dónde la vamos a llevar? A donde van todos los violentos que atentan contra la vida en general de las personas. Y es el flejetonte. Luego tenemos la última película de la era experimental. Y probablemente esta película yo la recomiendo para todas las personas que sueñan que viven en una fantasía, pero realmente necesitan aterrizar los pies. Y me refiero a nada más ni nada menos que a Bolt, con 2 villanos, que técnicamente más uno que otro, pero en fin. Primero tenemos a Mindy Parker, cuyo crimen es la avaricia. Mindy, a pesar de que sea de poca aparición y sea una ejecutiva del canal, ella está siendo avara con respecto a la desaparición de Bolt, ya que ella dice que se debe inventar algo para que el perro sufra en una de su realidad alterada en ese aspecto. Sin embargo, cuando se consiguen otro perro que nosotros sabemos que no es el adecuado en el set y que no se comporta de la misma manera que el Bolt original, a ella le da igual los sentimientos de la Penny por el Bolt original, ya que todo está haciendo por el rating de la serie y por no perder dinero. Así que para mí, originalmente también tenía pensado en llevarla al círculo, o sea, a la orgía de los hipócritas, pero consideré que la avaricia era mucho más llamativa en este personaje. Así que a empujar piedras. Y por último, el villano de Bolt como tal, el agente, cuyo crimen es la avaricia. Este personaje cae mal por ser una persona que no le interesa ni el estrés de Penny, ni el estrés de Bolt, ni siquiera los sentimientos que tiene Penny hacia la pérdida del perro, ni cuando ella se está muriendo y se salva por las puras. Al hombre le interesa hacer plata porque es parte de su trabajo, no es algo muy cruel que digamos querer conseguir plata para el trabajo, es verdad. Pero este personaje se pasa. Así que no tengo otro lugar que enviarlo que no sea la avaricia. Y con eso llegamos al video de esta ocasión. Dale like, suscríbete, compártelo con un amigo. Y el próximo video debiese ser de Poppy Playtime capítulo 5.
porque quiero comentar varias cosas. Así que eso, una vez terminado ese video debería terminar con las edades de Disney. Creo que ahora debiese quedarme solo la edad de la resurrección porque tengo entendido que aborda desde... Creo que aborda desde la princesa y el sapo parece hasta la última que salió, que creo que fue Raya, me parece, que después inicia otra era, o Moana 2, no sé ahí. Pero pero les aviso que ese debe ser como el último video de esta saga.